Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan a esta hora de la tarde. Son las 4:03 de la tarde del 16 de febrero del 2021. Les agradecemos a todos por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos a la programación virtual del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda, desde donde estamos originando, por lo menos algunos de los que estamos aquí en esta transmisión, porque nuestro invitado está a unos kilómetros de distancia, ya él nos va a contar dónde se encuentra. Nosotros por ahora estamos aquí en la ciudad de Honda, disfrutando de un día soleado. Comentábamos ahorita fuera de la transmisión, estamos a 31 grados centígrados, una sensación térmica de 34. Así que hace un calorcito sabroso aquí en la ciudad de Honda, a orillas del río Magdalena, en plena época de subienda, además, tema también que vamos a conversar quizás más adelante con nuestro invitado. La tarde de hoy, les decía, 16 de febrero del 2021, tendremos una conversación, literatura y paz a orillas del Magdalena, Cartas Antonia, en el marco del proyecto La Paz se toma la palabra, un proyecto que ha venido desarrollando el Banco de la República y su sugerencia cultural hace un par de años, y que tiene como propósito buscar conversaciones, reflexiones para contribuir al fortalecimiento de diversas culturas de paz en el país a través de acciones artísticas, culturales y, por qué no, por supuesto, a través de la literatura. La la palabra también es un baúl de herramientas físicas y digitales para pensar y conversar sobre la paz. Los que quieran tener mayor información al respecto pueden entrar en Google y googlear, perdónenme el verbo, la paz se toma la palabra, y allí habrá pues herramientas que ustedes puedan usar. Y esta conversación justamente con la cual inauguramos la programación virtual del Centro Cultural del Banco de la República. Ustedes saben, los que nos han acompañado habitualmente, que desde el 14 de marzo del año pasado cerramos nuestras instalaciones y la programación cultural que habitualmente hacíamos presencialmente en las instalaciones del Banco de la República en la ciudad de Honda, y al igual que en los otros centros culturales, pues dejó de hacerse presencial y la hemos venido desarrollando de manera virtual por los motivos que todos conocemos y que quizás no todos teníamos un poco esa manera de ver que a casi un año más tarde íbamos a estar un poco con la misma continuidad. Y bueno, desafortunadamente esto nos ha llevado un poco también a distanciarnos en lo presencial, a encontrarnos en la virtualidad, y este tipo de conexiones y de plataformas nos permite también llegar a otros públicos. Creo que ha sido cosa interesante de esta pandemia y del uso de las conferencias, los talleres y las plataformas digitales. Para este espacio de hoy, de la tarde de hoy, desde el Centro Cultural de Honda, pues quisimos conversar sobre el libro Cartas Antonio, publicado de manera póstuma en el año 2020, de su autor Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y periodista, que murió el 31 de octubre del 2019 a la edad de 75 años. En este, su último libro de este prolífico narrador de historias, pues cuenta él en una producción de casi más de 20 libros, en los cuales tenemos títulos como Aguas Arriba, Los años del tropel, El llano llano, Desterrado, Del otro lado, Rebusque Mayor, en fin, una producción importante literaria, de crónicas, de entrevistas, de relatos en los que Alfredo Molano Bravo nos describió y nos enseñó a conocer esta Colombia profunda. Cartas Antonia es una recopilación de escritos en forma de cartas, como su nombre bien lo indica, que durante más de 10 años Molano Bravo le escribió a su nieta Antonia como relato y memoria de esa Colombia en la que nació Alfredo Molano Bravo, en la que nacieron sus familiares, sus padres, sus hijos, sus nietos, y fue contando y cuenta en esta publicación muchos momentos importantes. Para conversar sobre el libro Cartas a Antonia, pues tenemos el gusto, el privilegio y el placer de tener a Alfredo Molano Jimeno, periodista y columnista actual hoy en día, una muy buena pluma. Además debo reconocerlo y decirlo, soy un ferviente lector de sus columnas y de su postura. Es hijo de Alfredo Molano Bravo. Y Alfredo Molano Jimeno, que nos acompaña en la tarde de hoy, se dio a la tarea de recopilar estas cartas para la producción de este conmovedor libro, que a la fecha, me corregirás ahora, Alfredo, tengo entendido, lleva más de 6 ediciones o 6 ediciones ya impresas. Pues bienvenido, Alfredo, y muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta conversación. Bueno, no, Ángel, agradecido soy yo por invitarme a este espacio, un espacio en el que
no podía faltar porque para mí, para mi familia, Honda es nuestra casa y el río Magdalena es una arteria de nuestra historia personal. No solamente ese río que mi papá narraba, lleno de la historia del país, sino el río que ha recorrido toda nuestra historia personal. Entonces, cuando ustedes me invitaron, no dudé ni un minuto en aceptar la invitación, sobre todo agradecido y honrado de que este bello pueblo le rinda un homenaje a mi padre, quien quiso entrañablemente al pueblo de Honda y su gente. Así es, Alfredo. Nosotros habitualmente nos encontrábamos, Alfredo Molano Bravo, por las calles de Honda, siempre con su particular atuendo, sus tenis, siempre con su mochila, esa moda tranquila y sencilla y cotidiana de recorrer las calles. Yo sé que Alfredo Molano y la familia Molano Bravo y la familia Molano Jimeno, la familia Molano Arena siempre han tenido un contacto muy cercano con la ciudad de Honda, con esta región, y por eso justamente estábamos en mora nosotros de hacer este homenaje. De hecho, yo había conversado con Alfredo Molano en el 2018 para tener una conferencia en el 2019, bueno, por distintos temas, también de salud, no se pudo realizar, pero hoy tenemos esta gran posibilidad de hablar de Cartas Antonia, de esta conmovedora publicación que recientemente la releí porque además es un goce y es una delicia poder leer en ese lenguaje tan cotidiano. Yo quisiera arrancar un poco, Alfredo, preguntándote cómo fue ese proceso de producción, de selección, de encontrar las cartas, de identificar todos estos textos, de ordenar un poco todos estos maravillosos relatos que hay en Cartas Antonio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estaban ordenadas? ¿Las encontraron? ¿Sabían de esa existencia? ¿Las tenía Antonia o estaban? ¿De qué manera fue esa tarea? Bueno, pues digamos que este libro estuvo siempre como en la mente y en la palabra de mi padre. Él expresó en muchas ocasiones que quería dejar este legado. Yo eh, interpreto, digamos, póstumamente, que este libro fue escrito no para la Antonia bebé, sino para la Antonia adulta. Y las cartas no era que se las enviaran a Antonia, se las enviaban más a Adriana, la mamá de Antonia, para que se las leyera, pero sobre todo tenían la intención de integrar este libro. Era un deseo que él tenía, que había hecho expreso en su vida y que de alguna manera cuando murió, pues yo creo que entre los hermanos y mi mamá y Marta, la primera esposa, como que coincidimos y darle conclusión a esa voluntad que él tenía. Era una manera de honrar esa intención que él tuvo de dejar Cartas Antonia publicado y la familia, digamos que me honró con esa posibilidad de que yo asumiera la tarea. Lo hice siempre en compañía de mi hermana Adriana, con quien compartí como toda la trasescena de cómo se armó el libro, porque pues indudablemente es un libro que si bien habla del país, habla del cáncer, pues habla de Antonia y habla de Adriana y de la intimidad de ellos, ¿no? Entonces, todo este libro en gran parte fue producto también de la voluntad de Adri de abrir su vida familiar y depositarla en ese libro y de permitirnos a todos leer lo que mi padre le había dejado a Antonia. De otro lado fue
proceso que yo he tratado como de convertir en una imagen, y es que para mí fue vivir el duelo como a fondo. Eh, yo lo he traducido en esta idea de que fue como desenterrarlo para volverlo a enterrar. Fue muy doloroso, pero a la vez como muy emocionante. Y me emocionaba mucho encontrar que en este libro está su voz viva y plena, esa voz, eh, porque este libro está escrito como él hablaba prácticamente, entonces uno lo puede sentir como muy auténticamente en la manera como él nos hablaba, y además tiene algunas de las enseñanzas que muchas veces nos dio, que repetía frases, episodios, hitos familiares que quedaron consignados aquí. Entonces era también una manera de sentir su presencia, y eso como que a la vez lo emocionaba a uno y le permitía, digamos, vivir el dolor del duelo, pero a la vez la alegría de tenerlo ahí para leerlo. Alfredo, los que hemos leído y que hemos tenido la fortuna de acercarnos a la obra de Alfredo Molano Bravo, pues nos sorprende mucho Cartas Antonia porque sus libros nunca fueron autobiográficos. Si bien él de alguna manera habla en primera persona en muchas de sus publicaciones, era más bien prestando su voz a la voz de aquellos que habían sido silenciados. Y en Cartas Antonia, pues sorprende gratamente encontrar una postura autobiográfica, como desprenderse él también y entrar en esa intimidad y poder contar, como bien lo decías tú ahora, en ese lenguaje muy sencillo y muy cotidiano. Quizás, y pues no sé si me equivoque, yo creo que esta es la publicación en la que realmente se muestra más íntimamente y más de forma autobiográfica. Sin duda, yo creo que esa manera en que él lo narró casi que obligaba a que este libro solo pudiera ser publicado una vez él estuviera muerto. Por lo que tú dices, Ángel, él no solía escribir autobiográficamente, o por lo menos no lo hacía de esa manera, ¿no? Nunca en primera persona sobre él, siempre tratando como de ocuparse de las voces de otras personas. Entonces, pues yo siento que aquí hay revelaciones familiares que simplemente tenían un designio, y era que fueran publicadas cuando él ya no estuviera. Además de, obviamente, del diario, que el diario, pues, pues yo, yo, yo me imagino que ese diario no hubiera podido ser publicado con él vivo. No, tal vez no lo hubiera publicado si hubiera sobrevivido al cáncer. Era, era un libro póstumo, aunque no inconcluso. Así es, y bueno, y Cartas Antonia, yo leía Cartas Antonia y me sentía Antonia, o sea, Antonia es cualquiera de los colombianos, Antonia es un adulto mayor, Antonia es una mujer, Antonia es un niño, es un negro, es un indígena, es un joven. Finalmente, el relato que hay allí en Cartas Antonia es contándonos finalmente la historia, las dificultades, vicisitudes de este país, dándose un panorama con un lenguaje tan simple y tan sencillo que definitivamente uno se siente muy identificado. Y uno dice, no solo le está hablando a Antonia, realmente le está hablando a todos los colombianos. Nos está contando unas historias en un paseo que se hace además permanentemente entre distintos puntos cardinales del Pacífico, pasa a los llanos, de los llanos habla de la Guajira salta a la Amazonía. Realmente se patoneó este país y en esta publicación nos habla a todos. O sea, yo me sentí realmente, Antonio. Me está contando cosas, me interpela, me invita a dar reflexiones. Es realmente una manera que yo recomiendo para los que no se hayan acercado a la publicación que lo hagan, porque si queremos conocer la historia en un lenguaje cotidiano, cercano, simple, sencillo, como Alfredo Molano Bravo, creo que aquí
podemos tener una muy buena experiencia desde allí. Así que creo que le hablaba a todos también. Antonia era como una excusa de alguna forma para poderle hablar a la gente. Pues yo creo que este libro y su gran valor es la capacidad que tiene de hablar desde distintas perspectivas, ¿no? Y así como habrá muchas Antonias y muchos nietos eh, que fueron los depositarios de un legado emocional, de un legado espiritual, como lo es Antonia. Yo creo que en cada casa habrá una Antonia y habrá un Alfredo, un abuelo amoroso tratando de consignar, de dejarle toda su experiencia y todo su amor a alguno. Pero a la vez también creo que en todos los amores hay alguien que quiere como dejarle a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, como esa memoria de la vida, de lo que uno ha hecho, de dónde viene uno. Eh, He recibido como muchas expresiones de gente que, que no se siente identificado solo con Antonia, sino que se siente identificado con mi padre como abuelo, con mi padre como padre, con el viajero, con el sobreviviente del cáncer, con el deudo, con esa persona que vio a su familiar, a su madre morir de cáncer y que sintió el proceso tal cual como lo narraba mi padre. Entonces, de alguna manera, este libro tiene esa riqueza y es la posibilidad de que se le dé lectura desde las distintas perspectivas y desde las distintas ópticas. Sí, hay otro tema que me llama mucho la atención, Alfredo, de Cartas Antonia, y es el referente permanente sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre esa denuncia permanente de la explotación de los recursos naturales, el tema del oro, del petróleo, de la madera, del carbón, de la palma de cera y todo lo que ha significado de alguna forma toda esa explotación minera, toda la explotación de los recursos naturales. Uno podría de alguna manera decir que Alfredo Molano, además de escritor, periodista y sociólogo, era un defensor y un medioambientalista pues acérrimo. Esa podría ser una lectura. Yo diría, o yo me lo explicaría de otra manera, y es que si a mi padre se le reconoció siempre como, como un hombre que trataba de ver desde los ojos campesinos, pues yo siento que la manera como él se acercaba a la vida y al conocimiento siempre honraba esa mirada campesina. Y es ese campesino negro, indígena o colono que, que no puede relacionarse con la vida distinto que a partir de su medio, de las montañas, de los ríos, de lo que pasa cuando sale el oro, de lo que pasa cuando hay ganado, de la relación con la tierra, de la relación con las aguas, de la relación con las lluvias, con los tiempos. Entonces yo diría eh, que lo que hizo es honrar su mirada campesina y es esa mirada campesina que, que no reflexiona sobre el ambiente pensando en la cumbre climática de Río, de Francia, sino que defiende el medio en el que nace y no puede apartarse ni despegarse nunca de la tierra y del río, porque la siente propia, porque entiende que en la medida en que desaparezca su medio, desaparece su historia y desaparece su memoria y desaparece su vida, su familia, su futuro. De acuerdo, el llamado permanente y visibilizando permanentemente la disputa de la tierra y podríamos decir que, pues que la raíz un poco de los conflictos que este país ha llevado a lo largo de su república e incluso antes tiene que ver con la posesión de la tierra, ¿no?
con esa disputa que sigue siendo hoy en día y que sigue estando presente. De hecho, en la publicación, pues para Alfredo Molano, hay un momento donde, a pesar de que en el 2016 hay como esta cierta esperanza por los procesos de paz, él en su publicación le dice a Antonia que no sabe realmente si la paz se vaya a lograr y que ojalá cuando ella sea grande pueda darse esa respuesta. Yo creo que la paz y la construcción de la paz en este país, a partir también de lo que nos ha contado nos contó Alfredo Morano Bravo y nos ha contado a lo largo de toda su experiencia, pues hay una responsabilidad directa con este tema de la tierra. Creo que ahí hay también un mensaje importante que nos recalca y que él contaba permanentemente en cada una de sus cartas, de sus relatos y de sus diarios, definitivamente, como lo mencionas, Alfredo, pues habla de ese conocimiento campesino, de ese entorno, de esa naturaleza. Aquí Alejandro Salazar, alguien que se conecta y que está en este momento aquí, saludamos a todos los que se están conectando y que nos están acompañando en esta transmisión. Dice, a mí me resultó revelador y muy actual la carta, comillas, a tus 10 años, cierro comillas, en donde evidencia cómo los jóvenes no deberíamos dejarnos llevar por las apariencias físicas, por la vanidad y la belleza. Además de otra carta en donde revela que hay que vivir cada etapa sin adelantarnos. Evidentemente, hay unas cartas que hablan de él, de su infancia, de su niñez. Yo quisiera, Alfredo, para romper un poquito con la conversa, ¿qué carta podemos leernos? ¿Cuál recomiendas tú que nos leyéramos conjuntamente para irnos adentrando un poco más a la publicación? ¿Cuál es una de tus cartas favoritas? Aunque pues es una pregunta bastante odiosa, pero ¿cuál es una de las que más te gusta, Alfredo? Bueno, no, Yo pues tengo por aquí varias. yo creo que, bueno, cada pedazo del libro, digamos que tiene un lugar en mí y es obviamente como fue armado, que tiene un desarrollo cronológico, pero también tiene atravesado como por una construcción de facetas de mi padre, ¿no? Porque entonces una primera parte es muy biográfica de su entorno familiar, luego da unas pinceladas sobre Antonia, luego empieza a viajarse el país y luego se sumerge pues de lleno en, en los diarios, ¿no? Porque él va pasando de la carta al diario casi como si fueran una misma cosa y un mismo género. Y pues cada pedacito tiene como algo que para mí es especial. A mí me gusta mucho, mucho la carta de Nuquí y también me gusta mucho y me parece que esa es la que yo quisiera en este espacio porque, porque es una carta que tiene un escenario y es ese río Magdalena que tanto queremos todos los que seguro estamos aquí conectados, y es Simití. Entonces, ¿me permites, Ángel? Procedo a Sí, leer. claro, por supuesto, adelante. Somos todos oídos los que estamos conectados. Simití. Simití es un pueblo pequeño, bordeado por una ciénaga con mucho pescado que se comunica con el río Magdalena por un bracito de agua. El río es el mismo que pasa por Honda, pero aquí es más grande. Hay muchas ciénagas que son lagos donde el río guarda el agua que trae las cordilleras para que allí lleguen nadando los pececitos recién. Sus papás y mamás han botado en huevos cuando suben por el Magdalena. Todos los peces suben a botar los huevos. Se llama la subienda. Pasa por Honda y tú la conoces. De los huevos salen pececitos y vuelven a la misma ciénaga de donde salieron sus papás sin conocerla. Qué bello. Bueno, pues la ciénaga sirve para eso, para criar pececitos y mantener el río con agua siempre, porque ella va saliendo poco a poco y así la vida se conserva. Las playas se llenan de garzas que comen pescado, los pescados de lombrices y gusanitos y hierbas de la orilla. En las ciénagas nace la tarulla, una planta que flota y vive del agua
y con sus raíces alimenta a los pececitos que llegan a crecer en esas lagunas. La gente, los indios, los negros, los mestizos viven de la pesca. Como sus papás y sus abuelos, siembran un poco de maíz, de yuca y otro poquito de malanga. El sol sale y se va, a veces llueve a cántaros. Todos viven entre el agua del río que les da el pescado y los playones de la orilla donde se siembran. Viven del agua y de la tierra. Pasan la mitad de su vida en el río y en las ciénagas y la otra en la tierra, como los caimanes, que viven un poco aquí y un poco allá. Ya no hay caimanes. Los han cazado para hacerlos carteras y zapatos con sus pieles a las señoras de París y Nueva York. Mi papá, cuando era joven, compró cueros de caimán para venderlos en Europa. Así, digo, vivían los campesinos desde mucho tiempo atrás. No eran ni ricos ni pobres. Unos habían nacido ahí, otros habían llegado desde otras regiones de donde los sacaban los ganaderos grandes. Venían de Córdoba, venían de Bolívar, venían de Santander. Nombres, como verás, de héroes de la guerra de la independencia. Llegaban porque en otras guerras, las de los chulavitas, los sacaban desde sus casas y desde sus pueblos y se vinieron a trabajar aquí a este río y a estas ciénagas. Pero aquí también llegó la guerra. Nació la guerrilla para defenderse de los ganaderos que les quitaban la tierra, de los petroleros que entraban sin permisos a sus fincas y se las dañaban, del ejército y de la policía que llegaron a perseguir a los campesinos que ya eran guerrilleros. Así se fue formando el problema. Un día llegaron de afuera a sembrar una mata que no se conocía y que valía mucho, la marihuana. Valían tanto sus hojas porque se vendían muy bien en Estados Unidos, un país que hace guerras y guerras por todo el mundo y les da valor a sus soldados embrujándolos con marihuana, que es como fumarse un sueño con pesadilla. Esa mata era muy costosa, valía mucho y les dejaba mucha plata a los campesinos. Por eso dejaron de cultivar arroz, maíz, yuca y con la plata ganada compraron televisor, radio, moto. La marihuana se fue para Estados Unidos, donde la comenzaron a cultivar mejor. Y aquí llegó la coca, porque era buen negocio para los que la sembraban y para los que de sus hojas sabían sacar la cocaína y para los que sabían llevarla a Estados Unidos y venderla muy, muy cara. Con la plata de la coca los campesinos hicieron casas buenas, abrieron trochas para llegar a sus casas y compraron canoas y motores para sus conadas. Pero de la coca también vivieron el alcalde, el cura, el policía, el soldado, el ganadero. Todos vivían de la coca. Y también la guerrilla, que compró motores y mejores armas y peleó más por todos lados. Cuando ya les estaban ganando la pelea al ejército, el ejército sacó a los paramilitares y llenó el país. Eran sus propios soldados con orden de matar a todo el que no les obedeciera. Y así se volvieron los que mandaban y mandaban para vivir de las hojas de coca que trabajaba la gente y manejaban todo para sacar a la guerrilla, para acabarla. Y entonces todo se volvió guerra y guerra. Todos se vieron metidos en la guerra. Horrible, mi amor. Una historia terrible. Qué fuerte y el texto, qué lamentable además saber que esta historia que relata Alfredo en esa carta se escribe a diario, ¿no? Son historias permanentes que están allí, que este país sigue sufriendo todas. Yo quisiera, en los relatos que hace Alfredo, en las cartas, siempre está presente el río. El río en distintos momentos, el río Cauca, el río Atrato, en el Llano, el río Magdalena, el Orinoco. ¿Cuál era esa relación, Alfredo, de tu papá con el río? ¿Era un navegante? ¿Era casi como lo mencionabas tú ahorita en este texto, un caimán, un hombre anfibio? Siempre está el río presente en estos relatos. Sí, mira que Ángel me parece una mirada muy particular porque a él siempre se le asocia con la tierra, ¿no? El campesino, la tierra sí, el oro y el cultivo y la pelea con ganaderos y campesinos. Pero nunca lo había mirado de esta forma, ¿no? Es un hombre que más que caminarse el país se navegó sus ríos. Y cómo no, si este es un país sin caminos y con muchos ríos. Eh, yo
yo no creo que su atracción fuera particularmente por el agua, porque no era pues un hombre ni de piscinas, ni de mar, ni el gran nadador, pero sí era un hombre que siempre se paraba sobre un río para explicar algo, siempre se ubicaba sobre un río para entender la geografía, vivía con la obsesión de entender en qué sentido corrían los ríos. Y, y no sé, no puedo entender del todo cuál era ese amor por el río, pero casi que me atrevo a pensar que era su pasión geográfica, su necesidad de entender el país, lo que siempre lo llevaba a un río, porque en un llano, pues las sabanas son iguales, pero el río siempre es el referente que permite entender uno para dónde va, qué hay aquí, qué siembran, este de dónde desemboca, y él vivía siempre tratando de ubicar las bocas de los ríos, dónde estaba, dónde salen, dónde bota sus aguas, decía. Y todos sus textos van a estar Sí, atravesados de por un hecho río. están permeados permanentemente por los ríos. Me sorprendió mucho porque además tiene un conocimiento muy exacto del nombre del riachuelo, de la quebrada, de dónde desembocaba, de dónde era, de en qué macizo, qué páramo nacía. Me impresionó mucho ese conocimiento puntual sobre los ríos. Y entonces yo quisiera aprovechar en este momento para hacer una pequeña lectura que me recordó aquí alguien de los que está conectado, una carta que se llama Cuando yo era niño y me voy a permitir, Alfredo, leerla. Cuando yo era niño, como tú, y ya casi dejaba de serlo, mi abuela, que era muy callada, me dijo un día mirando que yo me robaba un cigarrillo de mi abuelo, no te madures, biche, tiempo tendrás de ser mayor. Creo, mi amor, que a todos queremos ser grandes, volvernos adultos en un dos por tres, así como se enciende un bombillo, clic, y uno por ir muy adelante no vive ni se goza la edad que tiene. No vive los juegos, ni los amigos, ni los miedos. Quiere salir de los años que se tienen para saltar por encima de ellos. Y después, cuando ya seas grande, pensarás que todo ha pasado muy rápido y que no te diste cuenta de lo que tenías cuando niña y lo perdiste queriendo ser adulta. Ya no podrás jugar golosa, ni jugar a escondidas, ni comerte un helado de fresa con tu abuelo porque todo pasó. Las frutas maduran poco a poco hasta que cuando el sol las ha hecho dulces caen al suelo. Si las coges antes y las maduras biches, pierden sus sabores. No vivas más allá de lo que eres. Qué bonita carta esta de vivir realmente los momentos, los espacios, las edades sin afanes. Con todo este conocimiento, Alfredo, y estas ganas de patonear de tu papá, yo quisiera que nos compartieras un poco cómo fue el exilio para él en su momento y para ustedes que también estuvieron por fuera, lejos de este país, pues que tanto han querido y que tanto han recorrido. ¿Cómo fue ese momento para él y para ustedes como familia? Bueno, pues el exilio fue un tiempo extremadamente doloroso para la familia, mm, que, que tiene como origen no la persecución ni el miedo a la muerte de él, por lo menos, sino la presión familiar que se le vino encima, viendo cómo como que morían ya los más cercanos, ¿no? Ya cuando matan, hay dos muertes que marcan definitivamente el destino del exilio, que son la muerte de Garzón y la muerte de Eduardo Umaña. Dos personas que eran muy cercanas, muy amigos y con el que compartía muchas batallas. Pero después de eso viene un tiempo largo o relativamente largo de terror psicológico que dejó pues como grandes eh, heridas psicológicas en todos y era que
jugaban con la tranquilidad de todos, de tal manera que vivir se volvió de sobresalto en sobresalto, de intranquilidad en intranquilidad, de miedos, de amagues. Ocurrían cosas como que uno estaba en un trancón y se acercaba a una moto y hacía la amague de que iba a disparar y no disparaba. Nunca, y quedábamos en el carro todos pues, tirados en el piso del miedo y de la adrenalina. Y eso llevó a que un día, casi como a manera de la encerrona al alcohólico, nos reunimos todos sus hijos, mi mamá y Marta, su primera esposa, y le dijimos, no más, te vas. Así nadie puede vivir en esta casa. No dormíamos, él no dormía, tenía que pasar, no podía dormir 3 noches en el mismo lado. Entonces, fue un tiempo que más que el exilio, el antecedente del exilio fue extremadamente aterrador y doloroso para la familia. Tanto que el exilio, por lo menos para nosotros, se volvió en una especie de descanso. Por fin pudimos estar como sabiendo que no lo iban a matar en cualquier esquina y sabiendo que cuando el teléfono sonaba no era para decirnos que lo habían matado. Luego vino pues lo que fue el exilio de lleno, un primer momento que yo, como en mi imagen, yo tenía unos 14 años, o sea, 12 cuando él empieza a irse, y la primera etapa la vive en Barcelona. Y en Barcelona lo que se percibía yo desde mi mirada de niño era a mi papá supremamente triste. Vivía afortunadamente con mi hermana Adriana, que no vivía pues propiamente con él, porque ya pues Adriana era una adulta y tenía su vida, se había ido antes a vivir a Francia, y se terminan encontrando en España y compartiendo ese tiempo del exilio, en donde mi papá vivía muy apretado de plata, vivía yo creo que vivió de la columna, básicamente, de la columna que buenamente el espectador le permitió seguir escribiendo, y que en ese tiempo también hubo muchas tensiones y mucha presión, y recuerdo que echaron a Garavito, el espectador, y mi papá decía, pues puta, me van a echar a mí, y no lo echaron. Fidel Cano siempre fue leal y solidario con él, y le permitió mantenerse. Y yo recuerdo que esos tiempos, pues él vivía muy alcanzado de plata porque durante un año recuerdo que no pagó el colegio eh, de mío y de mi hermano. Entonces esa primera etapa del exilio es una primera etapa de él muy, muy pobre y muy triste en Barcelona. Luego viene otro momento en el que ya empieza como a cuadrársele la vida en Barcelona, y yo creo que ya empieza él como a encontrar caminos y empieza a viajar. Y creo que de ahí surge, de un lado, Desterrados, pero también buena parte de otros rumbos. El libro este que tiene relatos de él viajando por todo el mundo. Entonces, la parte final de su exilio en Barcelona es de viajes, ya empezando a acomodarse un poquito a la vida, yendo y viniendo, baja la tensión aquí, y finalmente, quien lo creyera, una última etapa del exilio en Estados Unidos, donde ya él, digamos, tuvo una vida más cómoda, recibió pues una beca como profesor en Stanford, y eso pues le arregló un poco su vida económica por un tiempo, vivió acompañado, tenía una casa como cualquier gringo, con su Porsche y su palo de naranja, una vida que él francamente despreciaba en el fondo, pero que le dio un poco de estabilidad, le permitió salir de deudas, de entender como otra perspectiva.
nosotros por nuestro lado, y hablo de nosotros, pues vivimos como el rompimiento familiar, ¿no? Entonces, pues de un lado estaba mi hermano Juan Andrés, que se quedó aquí en Colombia, que creo que de alguna manera fue el que se quedó aquí solo con su bebé, frenteando la cosa. Mi mamá, que estaba por otro lado, porque ellos tenían ahí un momentico de separación. Mi hermana, pues, vivía en Barcelona, y a mí y a mi hermano Marcelo nos mandaron para Cuba. Pero ese fue un tiempo en el que nosotros pues vivimos el exilio allá solos, con mucho dolor porque pues uno de 15 años obligado a vivir donde no quiere, apartado de sus afectos, del proceso que significa el colegio, eh, también en plena adolescencia, y además pues no fueron como las condiciones en que uno se va pues a vivir bacaneado a otro país, sino que nos fuimos a una beca, a un internado cubano, que pues es una vida de otro calibre, ¿no? Una vida a la que no estamos acostumbrados y que pues fue una enseñanza muy dura. Y siempre recuerdo una frase que dijo Daniel Samper Pisano, cuando él viajó por alguna cosa y nos llevaba pues esos eran tiempos en que no había así como las encomiendas, ni había internet bien. Entonces él fue y nos llevaba algunas cosas que nos mandaron y le contábamos cómo vivíamos y Daniel solo dijo esta frase que yo siempre recordaré y es como, eso forma o deforma, pero iguales no llegan. Y eso fue lo que nos pasó a mí y a mi hermano Marcelo. Gracias, Alfredo. Aquí nos comenta Sofía Rodríguez, dice, a propósito del exilio, dice, sin embargo, siempre quiso volver. En Desterrados, una de sus publicaciones, comparaba las noticias de Colombia y de donde estaba. Menciona que mientras las noticias del otro lugar se enfocaban en el desarrollo de infraestructura, etcétera, aquí en Colombia el periodismo se enfocaba en la violencia sin fin. Eh, yo quisiera también, porque hay unas referentes permanentes en Cartas Antonia, Alfredo, eh, el Líbano, sobre Chaquebá, que nos cuentes esos lugares. Porque de hecho, un viaje en el libro se relata uno de los viajes cuando él entra y descubren de alguna forma su cáncer. Era un viaje que tenían planeados ustedes a Chaquebá y que casi no logran llegar. Y yo quisiera que compartiera con los que estamos en este momento, como esos lugares en los que se crió, en los que ha estado siempre como familia, que han sido como referentes importantes en el desarrollo también de su obra. Bueno, pues digamos que el Líbano es el hito fundacional de esta familia. La casa, y eso incluye obviamente a su hermana María Elvira, a su hermano Alfonso, quien ya murió también. Y el Líbano, pues es como ese lugar de la infancia donde uno fue feliz y a donde él nunca pudo dejar de volver en su memoria y en su imaginación y en sus sueños y en su cotidiano, ¿no? Siempre estaba regresando allí para rememorar algo. En el Líbano había una silla que era así, en el Líbano había una cabra cuando yo era chiquito, entonces me regalaron un caballo y buena parte de esa memoria del Líbano quedó bien plasmada en Cartas Antonia. Casi que afortunadamente la dejó escrita porque pues siendo tan frágil la memoria, pues ahí quedó para siempre lo que significó la hacienda del Líbano, que es una hacienda, nosotros pues como ustedes pueden ver, seguimos viviendo en La Calera, en digamos, son dos o tres lotes familiares, uno al lado del otro, y digamos que tenemos una vida que nosotros hemos denominado siempre de resguardo, el resguardo nuestro en el que nos encerramos y entonces pues era la casa de mi papá, la casa de mi tía, la casa de mi otro tío y sus, con
el paso de los años, pues los hijos de mi padre hicimos las casas alrededor de él. Mis primos también hicieron sus casas y todos vivimos pues como encerrados en este pedacito de resguardo caleruno que no es el Líbano. El Líbano es una hacienda muy vieja, una casa muy antigua que queda empotrada como en una montaña y que desde la que nosotros vemos el Líbano y él siempre volvía, ¿no? Ahí, allá al Líbano y se los enseñaba a los niños y caminábamos por el Líbano, pasábamos por el Líbano de caminata y el Líbano es pues el hito fundador de esta familia. Yo creo que eso es la manera como de mejor presentar esa hacienda que para él fue el lugar donde sencillamente fue feliz. Y Chaquebá es otro hito familiar, también asociado a su memoria infantil. Y él contaba que el amor al llano viene pues de que muy chiquito, y lo narra en el libro también, iban a una hacienda que tenían los tíos en San Martín, que para ese tiempo, hoy pues uno llega a San Martín en cuestión de 5 horas, pero en ese tiempo pues llegar a San Martín debía tardar 2 horas, varias enterradas y infinidad de problemas. Entonces él siempre buscando como retornar a esa memoria infantil, siento yo, y en ese eterno retorno a su infancia y a su memoria de niño, no pudo sino vivir toda su vida en La Calera y vivir enamorado y añorando el llano. Chaquebá es una finca que queda en el centro del Bichada, en un municipio que se llama Cumaribo, que queda a más de 20 horas de Bogotá, en carro, sin parar, o sea, parando se demora 1 o 2 días, y es una tierra que queda enclavada entre el río Muco y el río Bichada, en un codito, en un bolsillo que arman esos dos ríos, y es, como él decía, un paisaje familiar donde nosotros vamos, no hay nada, no hay luz, o bueno, ahora hay luz solar, pero pues nunca lo ha habido. No había señal de celular, sino hasta hace un poco tiempo en una lomita, en una esquina, pero es esencialmente un rincón en el pasado, ¿no? En un tiempo sin tiempo. Y yo siempre trato como de entender cuál era ese amor que él tenía por el llano. Y lo he tratado de definir más como en una imagen de libertad. Yo creo que él en el llano se sentía enteramente libre, eh, en, en un horizonte que nada lo frena, ¿no? Uno ve hasta donde le alcanzan los ojos y no hay ni montañas, ni árboles, ni nada que frene la mirada. Pero además la vida del llanero es una vida poética, como supremamente romántica, nostálgica, y algo de todo eso tenía mi padre muy metido en su corazón para sentirse pleno en un atardecer y más que todo como en esa travesía del viaje familiar, todos en los carros, porque pues él no iba yo solo al llano, yo iba siempre pues en familia, siempre era como el plan de la familia era irnos al llano. Y eso nos lo inculcó y hoy me decía mi sobrino Pablito, que tiene 8 años, ya me quiero ir para el Bichada, ya me quiero ir para Chaquebá, porque pues tratamos de ir varias veces al año. En esta ocasión ya casi viene el viaje de Semana Santa, que era un viaje que él nunca se perdía. Siempre iba en Semana Santa al Bichada.
Y así estamos aquí ¿Cómo todos, fue? ansiosos Sí, de ir al sí, llano. sí. Eso veo, porque además lo que finalmente también sembró Alfredo Molano Bravo fue un espíritu de viajero permanente, ¿no? Era un viajero permanente y leyendo justamente esa carta, ese capítulo dedicado a Chaquebá, pues era toda la patota, como se dice coloquialmente, de la familia, niños, primos, sobrinos, amigos, en distintos carros viajando. ¿Cómo fueron vamos cerrando, el tiempo se va agotando? ¿Cómo fueron los últimos días de Alfredo Molano Bravo puntualmente en torno al tema y al proceso de paz? Alguien que trabajó tantos años, que dedicó tanto esfuerzo, todo su capital también profesional, intelectual, que hizo parte de la Comisión de la Verdad. ¿Qué pensaba tu padre en torno al proceso de paz en sus últimos tiempos, en sus últimos años? Bueno, pues yo diría que el proceso de paz se le fue convirtiendo o pasó de ser un momento de mucha ilusión y de mucha alegría eh, a irse convirtiendo en una frustración y en un reto. De sus últimos días en la Comisión de la Verdad, digamos que siento que que fueron por un lado de, de mucha dificultad, viendo la responsabilidad que tenía sobre los hombros, de sentir como la impotencia de no poder ponerse, digamos, de acuerdo fácilmente, porque al fin y al cabo para él era un gran reto trabajar en colectivo, porque él era un hombre solitario en su trabajo, él era una persona que al final nunca, nunca fue de organizaciones ni entidades, mucho menos representante del Estado, aunque sí. Entonces era una condición que para él era muy difícil y sin embargo había sido como una gran ilusión porque sería mentira decir que él no quiso estar ahí, él añoraba ser comisionado de la verdad, pues digamos de labios para adentro, ¿no? Nunca lo expresó e incluso cuando vino el proceso de inscripción, él decía que no, que para qué, que él no iba a salir, pero él en verdad lo añoraba porque él quería dejar un legado. Ahora ya en la mecánica de la vida, pues de construir la verdad, de concertarla, de trabajar con este y con el otro, pues digamos que ya ahí él se encontraba con dificultades que me pucha, no sé cómo explicar, pero, pero eran frustrantes de alguna manera para él. Además, coincidieron con la enfermedad y para él, digamos que si había algo que él sí se soñaba en la Comisión de la Verdad era recorrerse el país hasta sus últimas fuerzas. Entonces esto, atravesado por las quimios, pues se volvió como algo medio amargo, ¿no? Que él trató de dejar algunas cosas que ahí se ven en el libro, pero que tal vez merezcan en algún momento ser recogidas en algunas otras publicaciones. Pero sí quiero que ser como cerrar esta reflexión sobre el enorme respeto que tuvo por la tarea que estaba realizando Pacho y por ese reto que tenía al frente tan duro, tan aplastante, lo dice él, que era tan difícil de asumir y sobre todo la solidaridad y el cariño que recibió de todos los comisionados
que es algo que es muy difícil como de olvidar para todos nosotros que hemos, digamos, recibido solamente una comisión que le ha rendido grandes honores a la tarea que hizo, que fue muy corta, pero que pues quedará en nuestra memoria con un enorme agradecimiento. Poniéndome en tus zapatos, Alfredo, en condición de hijo, ¿eran ustedes o son ustedes o fueron conscientes de ese gran legado y de ese impacto y ese referente que es Alfredo Molano Bravo para los sociólogos, para los periodistas, para los humanistas? Uno en condición de hijo o esa dimensión, una vez muere él, se dan cuenta realmente de ese impacto y de ese trabajo, de esa referencia que sigue siendo y que además creo yo, una vez muerto Alfredo Molano Bravo, vuelve y se relea y creo que cada vez toma más fuerza su relato, su discurso. ¿Eran ustedes conscientes un poco de eso? Pues yo creo que sí, yo creo que sí éramos, digamos, no teníamos clara la dimensión que cobraría después de muerto, pero sí teníamos clara la dimensión que él tenía eh, a nivel, digamos, personal, y es que no solamente, no solamente era el escritor, el sociólogo, el historiador, el periodista, sino que a la vez era un patriarca de grandes proporciones. Entonces, eh, como dice mi hermano mayor, es que para nosotros, pues mi papá era un dios, era un dios. Mi papá, Juan Andrés dice, todos tenemos claros que para nosotros él es un dios y que nosotros prácticamente somos como los apóstoles que tenemos esa memoria. Y sí, y sí, aunque esto sea como medio en broma pues sí teníamos claro y todos estamos atravesados por lo que él era y Adriana pues es antropóloga y trabaja sobre memoria inmaterial, yo soy periodista y tal, Marcelo trabaja desde el cine, pero también desde el trabajo con comunidades. Juan Andrés es un creativo, pero sobre todo es un viajero y un enamorado del llano y todo lo ve como, como desde la sensibilidad y la capacidad creativa que tenía. Entonces, aquí todos, y eso solo por decirte los hijos, pero la Ujú. familia extendida, mi sobrina, mi prima Alejandra, que es socióloga, Mateo, bueno, aquí todos estamos atravesados por esa figura que fue mi padre. Y, y aunque nos cuesta verlo como desde la perspectiva de quien mira una estatua, porque no lo podemos dejar de ver en las fotos familiares, Ujú, con la ujú. dimensión del hombre, pues yo creo que sí teníamos muy claro que estábamos viviendo el tiempo de un hombre histórico. Y yo creo que es importante para que todos pudiéramos como permitirle una muerte tranquila a él y quedar como a paz con, con su memoria, porque nos lo gozamos todos. Si ustedes vieran cómo era la vida familiar de este resguardo, en que todo el mundo se levantaba a ir a ver a mi papá, a tomar tinto con él, que dónde está y todo, sí, la vida, el entorno familiar giraba eh, alrededor de él. Y eso eh, fue como la manera en que nosotros vivimos, escuchándolos, recibiendo sus enseñanzas, tratando de incorporarlas, llevando sus consejos, todo eso hizo que al final, por lo menos yo puedo decir que quedé en paz con su memoria y como que me lo gocé hasta el último momento y lo viví como a plena conciencia su tiempo. Y eso, pues, es como el regalo que la vida me dio de ser consciente que estaba ante un hombre de una dimensión histórica. Totalmente de acuerdo, hombre, con una dimensión.
histórica, sin duda para muchas generaciones y sobre todo también para los profesionales vinculados con el mundo de las humanidades, insisto, los sociólogos, periodistas, filósofos realmente tienen allí un referente importante. Vamos a pasar a hacer algunas lecturas de la gente que se ha conectado y yo quisiera abusar de la confianza, Alfredo, porque yo quisiera que fuéramos cerrando esta sesión y que tú leyeras un poco en voz de Antonia el texto del Saco Rojo para ir cerrando, si te parece, Alfredo, pero antes quisiera leer aquí el comentario de Sofía Rodríguez. Dice, la historia guarda un lugar para aquellos que la trazan y otro para aquellos que la tuercen. Evidentemente, Molano dedicó su vida a trazarla. Janet Díaz Correa, que realmente creo que es Alejandro Salazar, quien pregunta, dice, ¿cuáles son los libros imprescindibles de toda su producción según usted, Alfredo? ¿Cuáles son los libros que recomendaría y en qué orden de Alfredo Molano Bravo para ir acercándose a su obra? Eh, me causó estupor la frase de que la historia reserva un lugar para quienes la trazan y otros para La quienes la traza. tuercen. Me causa una sensación agridulce porque justo esa fue la frase que le dedicó Carlos Castaño en este libro que con el que como que signa el exilio y la amenaza. Esa misma frase es la que pronuncia Wow. Castaño. Sobre los libros, pues yo creo que dentro de los imprescindibles, pues están Trochas y Fusiles eh, y Los Años del Tropel, como, como los claves para entender la historia, eh, pero también está, bueno, y el otro es el Lomo de Mula, para entender la historia, pero los claves de su estilo, porque yo los separaría en dos, como unos son los aportes históricos que hizo mi padre, que yo creo que están en Trochas y Fusiles y siguiendo el corte, y A Lomo de Mula, y otros que son como el legado estilístico, el legado estético, que ya son más como el rebusque mayor, Penas y Cadenas, y uno que tenía por aquí visto que es, ay, pucha, lo olvidé. Hay otro que Desterrados, tal también, vez. no tanto así, no tanto así. No, yo creo que Penas y Cadenas y el rebusque mayor tienen como la madurez del escritor en el relato, como que se nota Ya. esa dimensión del escritor y ya es más, más suelta su narración. Y hay otro al que yo recurro mucho, que es De Río en Río, Ujú. porque pues, para mí es como una especie de enciclopedia del Pacífico y no sé por qué los ríos me llevan al Pacífico y siempre termino necesitando y volviendo a De Río en Río. Esos serían como los libros que... Ah, y el de Ahí les dejo los fierros, es el otro en el que se Ok. ve como toda la fuerza de su estilo. Perfecto, Alfredo, gracias. Bueno, nosotros vamos cerrando. Yo quisiera que compartiéramos sin duda el texto del Saco Rojo, que me parece que es importante poderlo compartir con la gente que está conectada en este momento para que se vaya acercando, incluso a los que no conocen Cartas Antonia, para que se vayan acercando a esta publicación, a este libro. Ya vamos dando cierre a este espacio del Centro Cultural del Banco de la República. A ver, buscamos el Saco Rojo. Pucha, yo creo que esta no la he leído en público. Vamos a ver si lo logro. 290, página 290.
muy difícil, tengo que confesarlo. Llevaba varios días sin volver, sin hablar del libro, sin volver a él y hoy con esta sensación de, de volver, sí me dio mucha nostalgia. Y quería como cerrar todo este episodio contándole a esta audiencia de Onda que el libro del diario termina con él diciendo que se va a pasar 8 días para Onda. Y yo digo que él de alguna manera se quería morir en Onda, porque fue muy complicado que se devolviera. Él, él se fue un domingo 27, si no estoy mal, 27 de 27 de octubre. octubre, que era día de elecciones. Yo tenía que trabajar en el periódico y yo me iba a ir con él los 8 días, porque yo había estado trabajando mucho, porque yo en este momento trabajaba en la sección política del Espectador y había estado como muy metido en la campaña y trabajando y viajando, entonces había estado como muy concentrado y entonces yo le había dicho que me esperara que yo me iba a ir con él, que me esperara que yo me iba el lunes. Yo me había comprometido a irme el lunes, pero a él el domingo le dio un afán terrible y por más de que le rogamos, le lloramos, le pedimos de todas las formas que no se fuera, se fue. Cuando llegó allá, empezaron a contarle mi mamá y mi tía, que se fueron acompañándolo, que algo había pasado con la sonda por la que lo alimentábamos y que no funcionaba bien, que no estaba pudiendo alimentarse. Entonces empezamos a pedirle que se devolviera, pero él en una absoluta terquedad no se quería devolver, que no, que mañana, que no sé qué, en la mañana. Entonces, el lunes dijo que no, que no, que tal vez, que más tarde, que no sé qué. Y yo recuerdo que le escribí, le dije, papá, si no te vienes, ya me voy a ir y te voy a ir a buscar y me voy a devolver contigo. Entonces me mamó gallo y no me respondía, porque él ya no hablaba mucho, porque no se le oía la voz, sino que escribía solo por el WhatsApp. Y yo llamé a mi mamá y mi mamá me dijo, no, él dice que nos vamos mañana. Bueno, el martes en la mañana empecé yo a llamar desde muy temprano, que qué pasa, que qué pasa, no, que durmió mal y que quiere quedarse otro rato. Dio vueltas que no era lo habitual en él para salir de la casa como hasta las 11 de la mañana o más. No sé a qué hora salió, pero llegó a Bogotá a las 4 o 5 de la tarde, directo al hospital. Entonces yo siempre he dicho que él de alguna manera lo que quiso es morirse en Onda. Como, yo no sé, hay veces siento que ese era su deseo, que hubiera sido complicadísimo para todos nosotros, pues, dado el atraerlo, no, mejor dicho, ni hablar. Pero sí siento que él hubiera querido morirse allá. Y esto para hablar de ese amor poderoso que sentía por Onda y por el río Magdalena. Gracias, Ya. Alfredo. El saco rojo. Ese saco rojo que usabas todas las mañanas al despertarte cuando ibas a tomar café. El saco rojo que arropaba tus brazos cuando escribías. Ese saco rojo que no fue uno, sino muchos. Cada que pasaba la vida tenías un nuevo saco rojo, siempre de diferente marca, siempre de diferentes tonalidades, pero nunca dejó de ser rojo. Mis ojos vieron varios sacos y todos tenían algo en común. Cuando tú lo tenías y me abrazabas, me sentía salvo, como si fuera mi protección, mi amuleto. Ese saco rojo que siempre tuviste, te acompañó hasta tus últimos días. Ese saco rojo que aún mantiene tu olor, tu sensación y tu amor. Yo soy la afortunada de tener ahora ese saco rojo, pero ahora sin tus brazos, sin tu pecho y sin esa sensación de seguridad y tranquilidad al abrazarte con ese saco rojo. Ahora solo me queda el saco rojo para sentirte, para olerte. Ahora lo abrazo y siento todo lo que vivimos juntos al lado del saco rojo.
añoro abrazarlo y que tu amor no esté detrás de él. Añoro abrir un ojo y verte poniéndote ese saco rojo, un pantalón de sudadera gris y unos tenis amarillos que usabas como si fueran pantuflas. Extraño abrir mis ojos y verte con tu saco rojo preguntándome si quiero Milo, ya que tú te ibas a hacer un café. No me hallo sin ti y solo veo ese saco rojo que abrazo cuando me haces falta y vuelo cuando no te encuentro. Sé que algún día se le va a ir este olor al saco rojo que huele a ti, a tu amor, a tus brazos, a tu café, pero no podré hacer nada. Igual seguirás metido en el saco rojo que para mí es un portal entre tú y yo. Es esa conexión que seguimos teniendo, aunque se le vaya tu olor al saco rojo, tú seguirás ahí viéndome con esos ojos de enamorado que me ponías, aunque yo me derretía. Adiós, abuelo. Aquí te tendré y también tus acuerdos. Gracias, Alfredo. Esta carta que escribe Antonia a su abuelo. Queremos despedir este espacio una vez más haciendo un homenaje desde el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda al gran Alfredo Molano Bravo, a esta tierra que él tanto quiso, que tanto adoró, que tanto recorrió. Y también pues en Honda se recuerda mucho. Quisimos hacer este homenaje y agradecerle a él por todo su trabajo, por todo ese tesón, por haber sido incansable en la construcción de la paz. Y qué mejor que haber hecho este espacio con la presencia de Alfredo Molano Jimeno, a quien también agradezco su generosidad y por haber compartido este tiempo y este espacio, y esperamos tenerlo por aquí a orillas del Magdalena, en esta ciudad que sé que tanto quieren y que tanto disfrutan. Un gran abrazo para ti, Alfredo, para toda la familia Molano Jimeno, para la familia Moreno Arenas, para Adriana, que sé que también nos está acompañando por ahí en las redes, y a todos los amigos y a quienes se están interesando por primera vez en la obra de Alfredo Molano Bravo. Pues los invito realmente a que la tengan, a que la maceen, a que se aproximen, y sobre todo pues se aproximen a esta publicación muy interesante de obra póstuma Cartas Antonio. Querido Alfredo, un abrazo muy grande y muchas gracias por este espacio, y a todos los que se conectaron esta tarde y compartieron con nosotros esta horita de trabajo aquí. Bueno, no, Ángel, muchas gracias a ti, al Banco de la República, por seguir manteniendo viva la memoria de mi padre, a ese pueblo hermoso de Honda que lo inspiró, que lo quiso, que le permitió eh, quererlo de esa manera tan entrañable. Y, y un abrazo a todos. Estaremos siempre volviendo a ese gran río de la Magdalena. Un abrazo y gracias. Buena tarde.